Continuamos con las teorías más recientes y la teoría transaccional considera de que se caracteriza porque esta persona que coordina promete recompensas por su buen desempeño, que podrían ser recompensas de estímulos, incentivos o castigos, para como que haya un intercambio entre tú haces y yo te concedo, tú haces y yo te otorgo ciertos beneficios o sanciones si es que así lo ameritara. De igual manera, una segunda característica de los líderes transaccionales es que siempre están pendientes de la corrección, es decir, pendientes de la supervisión, de identificar errores y señalarlos. Estas son las características del líder transaccional. En contraparte tenemos el líder transformacional, que tiene las características de es aquella persona que comunica altas expectativas, es decir, piensa en grande, las comunica, las comparte con sus colaboradores, las comparte con los miembros de su equipo, promueve la inteligencia, es decir, que da espacios para que cada uno desde sus habilidades, capacidades, competencias, dominios, pueda proponer algunas ideas, pueda proponer soluciones, pueda proponer nuevas ideas sobre los procesos y además hay una atención personalizada considerando de que cada uno de los que conforman el grupo o el equipo van a tener rasgos muy individuales y esas características o rasgos son los que permiten de que cada uno tenga una diferencia en su desempeño, a pesar de que tengan todas las competencias, pero en cada uno de los puestos van a haber comportamientos muy particulares y este líder le da esa atención de manera individualizada. De igual manera, instruye cuando es necesario en el nivel del proceso en el que se encuentren y aconseja, es decir, que es bastante comprensivo. Esto nos permite identificar de que es una persona que siempre está cerca de sus colaboradores. No está esperando a que se equivoque, sino que se anticipa, orienta, instruye para advertir cualquier error que se pudiera visualizar y que se evite o se enmiende si es necesario, pero a partir de esa interacción, de ese trabajo en conjunto. Ese es el líder transformacional. Y por último tenemos la teoría del visionario. Este tiene las características de tener alta capacidad de crear y articular una visión, pero esta visión es bastante realista, es creíble y es atractiva para el futuro de la organización. Es decir, que es una visión, es una propuesta a partir de evaluar, de considerar todos los recursos, considerar la realidad en la que se encuentra la organización, la viabilidad de la propuesta, y que a la larga sea atractiva y de beneficio tanto para las personas que van a ser usuarios del servicio o de los bienes que se produzcan, como de los miembros que conforman la organización. Además dice que el líder visionario pone en juego las habilidades, los talentos y el recurso para que esto suceda, para que esta propuesta, para que esta visión suceda. Él se apoya en todo los elementos que le pueden ayudar. Estamos hablando de identificar el perfil, de identificar esas habilidades que cada uno pueda poseer para ejecutar, para realizar eficientemente las tareas que le van a designar. Eso es el líder visionario. Toma en cuenta todos los elementos, evalúa todos los factores antes de hacer la propuesta. Veamos entonces, a partir de estos enfoques de las diferentes teorías de liderazgo, cuál es la diferencia entre ser jefe y ser líder. Un jefe maneja a sus empleados, dice lo que tienen que hacer, cómo y cuándo y quién lo tiene que hacer. Depende del poder formal que le otorgan para ocupar ese puesto. Inspira temor, decir que tienen que hacer las cosas para no caer en riesgo por una advertencia o una sanción. Siempre está anteponiendo el yo, justifica el desperfecto y luego designa que lo hagan. En cambio,
las características de un líder se identifican por lo siguiente: dirige a sus colaboradores, está atento a las necesidades, ya sea de orientación o de asesoría, que ellos estén demandando en el proceso. Depende de su capacidad de influencia para que ellos se involucren, para que ellos colaboren, para que ellos realicen cada una de las tareas con una actitud muy propositiva, con una actitud de mucho entusiasmo, porque también él inspira entusiasmo. En esa comunicación, en ese acercamiento, en esa constante interacción que está teniendo con sus colaboradores, él también les transmite ese entusiasmo, esa energía, ese deseo porque las cosas se logren. Y en eso mismo está o dejando visto, dejando como parte de su comportamiento el involucramiento que implica el nosotros lo logramos, el nosotros lo vamos a realizar, en conjunto lo vamos a lograr. Corrige el desperfecto más que señalarlo o justificarlo, sino que colabora, escucha, propone cuáles serían las enmiendas necesarias para superar una dificultad. Y, por supuesto, dice, vamos a hacerlo. Entonces, lo que vemos es, el jefe está siempre direccionando, diciendo qué es lo que tienen que hacer. El líder se involucra en el quehacer y comparte ese entusiasmo con sus colaboradores para que ellos también avancen en alcanzar las metas que se han propuesto. Hay una diferencia muy marcada. Veamos la relación que hay entre inteligencia emocional y liderazgo. Antes de hablar de la relación, vamos a hablar del concepto. Salovey y Meyer son los creadores originales de este concepto, pero luego quedó ahí latente, no se promovió, no fue de mucho renombre el concepto, hasta que aparece Goleman con su obra mundialmente conocida, y es él entonces, a través de esa obra de la inteligencia emocional, quien populariza el concepto. Goleman nos da una definición de inteligencia emocional y plantea que consiste en comprender las emociones propias y las de los demás. Es decir, que él plantea de que si nosotros somos capaces de comprender que nos enojamos, por qué nos enojamos, cómo demostramos nuestro enojo, que nos entristecemos, que nos alegramos y cómo manifestamos cada una de esas emociones, al comprender la nuestra, somos capaces de comprender la de los demás. Y como son emociones innatas, son reacciones naturales de todo ser humano, entonces él valora de que si nosotros somos capaces de saber administrar nuestras emociones, vamos a ser capaces de también poder administrar y comprender la de los demás. Por otro lado, los creadores del concepto, Meyer, Salovey y Caroso, que se agrega en esta investigación, plantea de que inteligencia emocional es la habilidad para percibir y expresar emociones de forma efectiva en las relaciones interpersonales. Es decir, que de manera sana, de manera ajustada, de manera en la que no salga afectado ni la otra persona ni la primera persona, sino que saber regular con qué intensidad, en qué momento se van a expresar esas emociones de incomodidad o de alegría que se estén experimentando. De igual manera, comprender que en alguna intensidad también nos van a llegar las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ellos van también más allá de la definición que nos presenta Goleman. Veamos entonces cuál es la importancia de todo líder de tomar en cuenta el administrar, el regular, el saber expresar las emociones. Un líder emocionalmente inteligente reúne ciertas cualidades. ¿Cuáles son? En primer lugar, es empático. Demuestra empatía en sus relaciones interpersonales. Es humilde, es decir, que no es necesario tanto discurso, tanto expresar, sino que las acciones son las que van a determinar cuáles son
las competencias, los dominios y todas las capacidades que posea esta persona. La generosidad también. Entonces, estas tres cualidades son muy importantes para demostrar que este líder es emocionalmente inteligente. El liderazgo también va integrado con otra característica muy importante, que es la de ser muy creativo. Pero antes veamos las definiciones de creatividad. Charles Morris dice de que creatividad es la capacidad de producir ideas y objetos socialmente valiosos, porque aquí él destaca que sean socialmente valiosos, porque podemos encontrar ideas y surgimiento de ideas o propuestas de ideas y objetos que puedan ser en perjuicio de la sociedad. Pero él destaca, ¿verdad?, de que la creatividad debería de ir orientada a esa capacidad de crear, de producir ideas y objetos, pero que sean de beneficio para la sociedad, muy valiosos para la sociedad. Por otro lado, Mauro Rodríguez nos dice que creatividad es descubrir soluciones imaginativas para problemas relacionados con el trabajo alternas a las clásicas. Es decir, que algo diferente a lo que ya se está acostumbrado a realizar. Algo que sea siempre orientado a resolver, pero que varíe a lo que tradicionalmente hemos venido utilizando como posibles soluciones. De igual manera, Dale Carnegie dice de que creatividad es la habilidad de extraer algo valioso de algo de menos valor. Algo de menos valor puede ser algo doloroso, algo incómodo, algún accidente, pero a pesar de que fue doloroso en ese momento, puede dejarnos una gran enseñanza, puede dejarnos un gran aprendizaje. Podemos aprovechar esa misma situación para verle la parte positiva, y esa es creatividad. Cómo buscarle y ser muy propositivos, ser muy creativos, descubrir qué de positivo pueda tener eso, aunque se vea en un 90% de ventajoso, pero puede ser que tenga un 10% y que lo podamos potenciar. Esa es la creatividad. Veamos entonces ahora la relación con el liderazgo. Las características de la creatividad son varias, entre ellas la originalidad, es decir, que provenga de la persona que lo está proponiendo. Flexibilidad, es decir, que permitamos que sucedan cosas diferentes, diferente a lo que tradicionalmente realizamos. Fluidez y productividad. Elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, es decir, que no nos volvemos cerrados y que solamente lo que pensamos en ese momento es lo válido, sino que damos espacio a las propuestas, a escuchar. Mucha comunicación, sensibilidad para los problemas, identificarlos, es decir, que están ahí, pero a veces no los percibimos, pero a través de la creatividad, esta persona puede identificarlos, puede buscar la forma de cómo resolverlos. De igual manera, la redefinición en cuanto a los esquemas, en cuanto a las formas de pensar, de evaluar, de percibir las situaciones. Todas estas son características de la creatividad que, si un líder las adopta, si un líder las va desarrollando, van a ser de mucho beneficio para lograr las metas de cómo cohesionar, de cómo orientar a su grupo. A partir de estas características de la creatividad, veamos en qué le beneficia a todo líder desarrollarlas y cómo le van a ser de útil. Veamos entonces que la creatividad le va a permitir a todo líder, en primer lugar, pensar críticamente sobre una situación. En segundo lugar, aplicar el pensamiento sistémico, es decir, ver las cosas desde todos los puntos de vista, de una manera integrada, de una manera completa, generalizada, y en donde se toman en cuenta todos los elementos, no solamente el que se alcanza a identificar, sino que también los que no puedan ser perceptibles fácilmente.
Por otro lado, le van a permitir aplicar una actitud desafiante de encontrar las soluciones en conjunto, arriesgarse, considerar que ese capital humano que le acompaña como parte de su equipo, de su grupo de trabajo, va a colaborar para alcanzar las soluciones de una manera conjunta y va a arriesgar y confiar en esas capacidades y talentos que cada uno de sus colaboradores posee. De igual manera, le va a permitir cuestionar la sabiduría convencional, es decir, lo que se sabe hasta este momento es lo único que puede permitir resolver las necesidades, resolver los problemas, realizar las actividades, o hay algo más que se puede descubrir y que hasta ahorita no lo poseo, pero que busca, ¿verdad? Busca la forma y se cuestiona a sí mismo qué más debería de saber respecto a. De igual manera, le permite crear un clima de confianza en el que todas las ideas son escuchadas. Todos sus colaboradores tienen esa capacidad de aportar, él las escucha, las valora, las toma en cuenta, luego les comunica o les traslada cuáles fueron tomadas en cuenta y cuáles no. Es decir, que todos se sienten involucrados en la solución, en alcanzar las metas que se han propuesto. Esto es lo beneficioso de las características de la creatividad adaptadas e incorporadas, asimiladas, implementadas y aplicadas por todo líder con su grupo. Por otro lado, le permite reestructurar el organigrama si fuera necesario. Un organigrama lineal es más ventajoso que un organigrama con diferentes niveles. ¿Por qué? Porque le permite estar más cerca de su gente, tener mayor accesibilidad para la comunicación, para conocer, para evaluar, para identificar las necesidades que en cada uno de los puestos se estén generando. Entonces, todos estos beneficios son tomados en cuenta para la relación entre un líder creativo. Además, le permitiría intervenir en la publicidad, incorporar procesos productivos nuevos que podrían verse como inviables, pero que después de toda una evaluación en conjunto podría analizarse y podría tomarse la decisión si se implementan o no. Hemos visto la relación entre el liderazgo y creatividad, ahora veamos la relación entre liderazgo e innovación. Roberto Carballo dice que el líder que piensa que ya ha llegado ha dejado de ser líder. Es decir, que ya no hay más que hacer, ha dejado de innovar, ha dejado de crear y deja entonces también de ser líder. El profesional que se conforma con lo que hace hasta este momento, dice Carballo, ha tirado la toalla porque ya no siente ya no cree que tiene que hacer más, que investigar más, que crear más. La creatividad y la innovación siempre la vamos a encontrar de la mano. Se crea, se implementa. La innovación entonces son algunas variaciones que aunque no impliquen o aunque no demuestren cambios significativos, pero que progresivamente y que cuando se acumulan dan espacio a los cambios. Entonces la creatividad y la innovación las vamos a ver siempre juntas. Dice Carballo también que la innovación es la base para la mejora continua. Innovar es dar espacio a la mejora continua. Y es algo que todo líder espera, que todo líder desea, que toda organización está luchando por demostrar esa mejora continua. ¿Cuáles son las tareas de un líder innovador? Va a encontrarse con fuertes situaciones. En primer lugar, tiene que ser muy convincente a todos los miembros de la organización sobre la importancia que tiene innovar. Por otro lado, tiene que distribuir eficazmente los recursos, asignando los mejores profesionales a los puestos adecuados. Esto implica un buen proceso de selección para que cada persona esté idóneamente realizando las tareas correspondientes
relacionadas con esa innovación, con esa creatividad, con esas metas, con toda esa mejora que se quiere implementar, que se quiere alcanzar. Por otro lado, le tocará elegir una estrategia y un modelo de innovación que sea integral y que la innovación sea abierta, en donde todos puedan participar, en donde todas las áreas se vean involucradas en esos ajustes o innovaciones o esas pequeñas implementaciones que se puedan generar a partir de las ideas de todos. De igual manera, concentrarse en los proyectos adecuados, es decir, estar bien atento, estar bien definido qué es lo que se quiere alcanzar, para qué se va a innovar, para qué se va a modificar lo que ya se tiene. De igual manera, tendríamos que otra tarea importante del líder con características innovadoras le conlleva a fomentar la asunción de riesgo, es decir, asume que siempre van a haber dificultades, se va a arriesgar, pero confiando en las potencialidades y en que ha hecho una buena selección de sus recursos, de su capital humano para que realicen las tareas correspondientes. Y podríamos afirmar a partir de asumir riesgos de que la mayor amenaza es no arriesgarse. ¿Cuáles son los riesgos ante los que se va a enfrentar todo líder innovador? Debe de controlar 3 tipos de riesgos. El de ejecución. Tiene que evaluar las diferentes variables. Por ejemplo, seremos capaces de desarrollar, serán capaces todos de ejecutar las tareas tal como están diseñadas, implementar todos los cambios que se han propuesto. Seremos entonces capaces de desarrollar, de fabricar y distribuir el nuevo producto o servicio que estamos proponiendo. Otra situación es de carácter técnico. ¿Va a funcionar según las especificaciones como se ha hecho el diseño? Y en tercer lugar, de mercado. Los clientes, los usuarios, van a querer en los plazos, en los costos y en las cantidades que se ha previsto para que sea productiva la innovación que se está implementando, que sea de beneficio para la organización lo que se quiere implementar. Entonces, estas 3 variables tiene que considerarlas para hacer la propuesta innovadora. Ahora veamos la relación entre innovación y la organización. Si la organización está conformada por miembros, por personas, por capital humano y por recursos, entonces el beneficio de la innovación tiene que ir dirigida y tiene que descargarse también o percibirse por cada uno de los miembros de la organización. Eric Barbach dice de que la organización competitiva es un concepto que se basa en innovar más allá del producto final, es decir, de lo que hasta hoy se ha previsto, de lo que hasta hoy se ha planificado, posteriormente que se haya obtenido ese producto, tiene que estarse pensando también o planificando qué más se puede hacer de lo que ya se tiene alcanzado. Y esa es la característica de toda organización competitiva. Además, dice Eric, de que la innovación opera de manera transversal, es decir, que no deja un área sin que se involucre en la innovación. No restringe a un área en específica, no es exclusiva de un área, es un sistema. Si la organización se ve como un sistema, entonces todas las áreas se tendrán que ver involucradas, beneficiadas y participando en esta innovación. En vista la innovación de manera transversal, es decir, que involucra a todas las áreas, entonces esto le va a dar un carácter también de integral, de sistémico, involucra, va a beneficiar, se van a incorporar, van a participar
todas las instancias o todas las unidades o todas las áreas que correspondan a esta organización y por ende cada una de las personas que corresponden a esta organización. Esto entonces va a permitir que la interacción y los beneficios de la innovación sean tanto para involucrando al entorno, sus usuarios, tanto de servicios como de la adquisición de los productos, como de los miembros que conforman la organización. Entonces estaríamos hablando de que van a salir beneficiados de esta innovación tanto todos los elementos externos de la organización como los miembros que pertenezcan a esta organización. Y eso es lo sistémico, ¿verdad? Que va a beneficiar y va a involucrar a todos los miembros. Hemos platicado en esta sesión de las diferentes teorías de liderazgo, de la diferencia entre líder y jefe, de las características de toda persona creativa, de la relación entre liderazgo y creatividad, de la relación entre liderazgo e innovación, la innovación en toda organización, de la inteligencia emocional, que es una de las características fundamentales de todo líder, y con compartir, con esta información que hemos compartido ahora, vamos a resolver estas tres preguntitas. ¿Cuál es la definición del líder? ¿Cuáles son las diferencias entre jefe y líder? ¿Y qué importancia tiene la innovación en un líder? Con esto completamos esta sesión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.